digamos que se establece el número de casos en los posibles en los que en cada cajoncito, los cajoncitos serían el número de días, en cada cajoncito se mete el número de personas, cuántas variaciones es posible, de cuántas maneras es posible hacer que en esos cajones podamos meter varias personas de A2, de A3, de A4, etcétera, etcétera. Y luego sacamos una variación en la que hablamos de los casos no favorables precisamente para que se dé eso, para que dos personas cumplan el mismo día. Y entonces se hace la probabilidad de las personas que no cumplen el mismo día y se le resta al 100% esa probabilidad. Y ahí ya entonces con esta formulita, si n lo ponemos a, digamos, a variar para una muestra de 23 personas en un grupo, pues hay una probabilidad de 0.5. Pero bueno, aquí el asunto no es este, el asunto es precisamente que esto no es tan intuitivo, ¿cierto? No es tan intuitivo. Y entonces nos empieza a generar lo siguiente. ¿Cuándo la intuición funciona? ¿Cuándo no funciona? Repito. Y entonces, ¿cómo desde el punto de vista didáctico utilizarlo de una u otra manera para la comprensión y la conceptualización del conocimiento, sea matemático o sea de las ciencias? Ahora, todos estamos en el área de las ciencias, ¿cierto? Desde tu área de formación como docente, entonces precisamente viene la pregunta, ¿cuál es el término que identificarías más afín con el de intuición? Quisiera de pronto que aquí también participáramos. A ver, ¿ustedes qué otro, digamos, qué otro término podrían asociar de manera más estrecha con el asunto de la intuición? Profe, si me colaboras ahí, no sé cómo Claro que sacar sí, ahí el... aquí Sí, estoy pendiente. perfecto. Todavía no hay respuestas, yo diría percepción. Percepción, bien. Creo que es un Reconocer, dice Federico Pino. reconocimiento, bien. Sentidos, Sentidos, sentido común. sentido común, por ejemplo, bien. Acumulación de conocimientos previos. Acumulación de conocimientos previos, lo que llamamos, digamos, como las experiencias, ¿cierto? Las experiencias por las que pasamos a través de nuestras vidas en el mundo en el que nos movemos. Y el profesor, Rubén Andrés Ríos, estudiante, dice ¿Sí? proyección de lo que ocurrirá en un fenómeno físico. Proyección de lo que ocurre en un fenómeno físico. Muy bien, gracias pues a los participantes. Muy bien, precisamente entonces, de alguna manera, pues tenemos una cantidad de términos asociados, ¿sí? Como los que ya dijeron, además de otros, instinto, percepción, creencia, conceptos erróneos. De hecho, la intuición a veces, digamos, se asocia con un concepto errado. Interpretación empírica, sentido popular, razonamiento ingenuo, conocimiento primitivo, etcétera, etcétera. Insight, palabra que es utilizada por algún modelo, que más adelante lo vamos a mirar, en algún modelo de comprensión en matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, vamos, digamos, a entender la intuición aquí de una manera tal que lo asociemos con el asunto del conocimiento intuitivo, ¿cierto? Vamos enseguida a mirar unas posturas radicales, unas posturas a favor de la intuición, otras posturas en contra, en donde, digamos, a la intuición la quieren ver más como un conocimiento, más que una simple percepción, digamos, de los sentidos, ¿sí? En este orden de ideas, vamos a mirar, por ejemplo, algunos datos curiosos, que pues, cualquiera de pronto podría aquí pensar en una explicación. No sé si se dieron cuenta en alguna noticia hace poco de un condenado a 25 años de prisión. Este fue condenado en la ciudad de Seattle, en Washington, y en el estado de Washington. Y este condenado, que se llama Christopher Haven, en su momento de aislamiento, él se puso, digamos, a solicitar libros a varias bibliotecas y les llevaban libros de matemáticas, y en su aislamiento, pues empezó, digamos, como a producir y a producir, y trabajó sobre las funciones, perdón, sobre las fracciones continuas, y con la ayuda de unos matemáticos que contactó, una familia de matemáticos de apellido Cerruti, pues descubrió, digamos, que a partir de las funciones continuas podía aproximar algunos números clásicos, ¿sí? Y de hecho, tienen su publicación
en una revista, y su publicación la tienen en esta revista Math Horizons, y esa publicación se llamó El día pi detrás de las barras, haciendo matemáticas en prisión, ¿sí? Y cuenta pues la historia que cuando esos matemáticos recibieron, digamos, ese documento, ellos, digamos, metieron los datos a la computadora y en efecto verificaron que el asunto funcionaba. La pregunta es, este hombre prisionero ya lleva 9 años, le faltan 16 años para cumplir su condena, y la pregunta es, ¿fue drogadicto, abandonó la escuela a temprana edad, estaba sin trabajo? Poca experiencia o nula experiencia tenía con las matemáticas, pero ¿qué hay en este individuo que logra de alguna manera tener facilidad para hacer una publicación a este nivel? ¿Sí? Dedicación, tiempo o algo de intuición, ¿cierto? Es la pregunta. Y tenemos también otra noticia reciente, la noticia de Lisa Picirillo, esta estudiante de doctorado de matemáticas. De hecho fue estudiante de este profesor, John Orton Conway. Había en la teoría de nudos de alguna manera un ejercicio sin resolver desde hace más de 50 años, con unas propiedades de la teoría de nudos, y finalmente ella en un congreso vio que estaba ese problema sin resolver, se fue para su casa y en menos de una semana pues finalmente lo resolvió, ¿sí? Y publicó con otro maestro de apellido Gordon, publicó ahora en marzo también ese artículo, finalmente donde da la explicación precisamente haciendo una analogía. Ella construyó como otro modelo con otro nudo parecido, similar, hizo una analogía y descubrió que si ese nudo que construyó cumplía una propiedad que llaman slice en la teoría de topología, pues ese nudo de Conway también también lo cumplía, ¿sí? Y bueno, la pregunta es, en tanto tiempo, 50 años, matemáticos brillantes no han podido descifrar o no habían podido descifrar ese problema y Lisa lo hizo. ¿Qué hay en Lisa que no tuvieron otros matemáticos o otros estudiantes que eran de matemáticas? De hecho, también un dato curioso, John Orton, quien fue profesor de doctorado de Lisa, murió ahora en abril precisamente de COVID-19, ¿sí? Murió ahorita en abril. Bueno, muy bien. Entonces son, digamos, temas en los que quedan en el tintero, en los que uno, de alguna manera, empieza, digamos, a darle crédito, de alguna manera, a algo que hay en las personas que podríamos llamar intuición, o de otro término, pero que hay, digamos, algo que mueve al descubrimiento de las personas. En esta filmina, en la intuición femenina, de hecho, pues sabemos todos que las mujeres, el decir popular es que alguien que tiene intuición femenina es porque la tiene muy bien desarrollada, ¿cierto? Y precisamente la neurobiología explica la intuición femenina. En un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge, en el que se involucraron colaboradores de diferentes países del mundo, ese estudio demostró que las mujeres, a diferencia de los hombres, precisamente tienen mayor capacidad de interpretación de las experiencias faciales, de la emoción de las personas. Y los registros que arrojó esa investigación mostró que los registros del mundo femenino no son tan visuales. Y eso se fundamenta porque anatómicamente hay en la mujer una mayor integración precisamente de las funciones del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Sabemos, permítanme aquí, yo paso la diapositiva, a ver si no pasa. Precisamente las mujeres se caracterizan por de pronto de alguna manera desconfiar de algunas situaciones que parecen ser inofensivas, pero que mentiras, que lo son, ¿cierto? En el contexto de la cotidianidad, el varón de pronto suele, ese es como el pensar, suele ser un poco más tranquilo, suele ser un poco más desprevenido en ese sentido, ¿sí? Y a las mujeres les funciona esa intuición femenina. Pero no estoy hablando de esa intuición aquí en cuanto a conocimiento intuitivo, ¿cierto? Simplemente estoy haciendo como una analogía de lo que pensamos regularmente como intuición. Pero en el campo didáctico, en el campo del aula como tal, nosotros sé que como maestros sí hemos tenido estudiantes que decimos, muchachos que se las cogen en el aire.
este muchacho que nunca estudia, este muchacho que no le dedica tiempo, otros que se esfuerzan tanto, ¿y por qué se las coge en el aire? Tiene una capacidad de razonamiento brillante, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que siempre adivina? ¿De dónde se saca esa habilidad? De hecho, no sé si algunos de ustedes, los que están aquí, tuvieron la oportunidad de conocer a un compañero con el que estudiamos por allá en el año 94, 95, 96 quizás, que se llamaba Eugenio, estudiante también de la licenciatura de San Andrés, un compañero de verdad muy especial y todos, pues yo en particular viví admirado porque lo regular, yo por ejemplo necesitaba de mucho esfuerzo para comprender algunos conceptos, sobre todo las estructuras algebraicas, y en ese momento nos daba clase de Hugo Guarín, y en un tema de permutaciones, alguna vez abordamos algunos ejercicios y Eugenio en su brillantez solucionaba rápido los problemas. Y la pregunta era, bueno, pero vení, vos es que te traes los ejercicios ya planeados y te haces aquí que estás de alguna manera cayendo en la cuenta. Pareciera que los ejercicios los planeara para poder explicarnos a nosotros, pero finalmente decía, no, para nada, simplemente aplico algunos conceptos, algunos teoremas y sale. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Y Eugenio nos decía que en su infancia, pues el contacto con las matemáticas fue más bien poco, su interés no eran las matemáticas y su interés se desarrolló en la nivel universitario. Entonces, digamos que son ejemplos interesantes en ese sentido. Bueno, en diferentes áreas del conocimiento, la intuición a veces en la religión se asocia con el término revelación, adivinación, en el arte, alguien que se inspira, es alguien que tiene intuición, digamos, para producir precisamente en el arte. En la psicología hablamos de imaginación, inteligencia, sentimiento. Eh, y de alguna manera, a veces hablamos de insight como iluminación y visión. Esa palabra insight precisamente es utilizada en el modelo de Fangiel, que es un modelo de razonamiento para la comprensión matemática, y ellos hablan de que un tercer aspecto es fundamental en la comprensión porque hay un insight, hay un momento dado que es un bombillazo en el que el estudiante simplemente dice, eureka, ya, lo cogí, ¿cierto? Entonces es importante, es interesante esa parte. Bien. Otro aspecto entonces importante tiene que ver con, a veces los niños descubren también habilidades para el ajedrez, para los idiomas, para las humanidades, para las ciencias exactas. ¿De dónde viene esto? ¿Cierto? ¿De dónde vienen esas habilidades? Entonces, básicamente, esta charla tiene, digamos, varios referentes teóricos, pero dos muy fuertes son el texto de Intuition in Science and Mathematics, que es un texto de Efraín Fishbein, en el que él dice que uno puede afirmar que la intuición precisamente se refiere a alguna declaración o algún evento evidente por sí mismo, que excede los hechos observables, ¿cierto? Aunque también dice que esa intuición tiene un carácter coercitivo en algunas situaciones, y pone el ejemplo de, por ejemplo, entender que en el conjunto de los reales, el conjunto de los reales es equivalente a cualquiera de sus subconjuntos propios, es decir, es equivalente a cualquiera de un subintervalo de reales, eso no es tan intuitivo. Entonces empieza, digamos, una discusión interesante en cuanto a esa intuición, ¿sí? De otro lado, hay otro texto interesante que es el de Ángel Zapata Ceballos, se llama De la intuición del pensamiento abstracto. Ángel Zapata Ceballos precisamente es un ingeniero, murió ahora en el 2009, trabajó durante 40 años en la Universidad del Valle, pero es de Amalfi, Antioquia, y murió aquí en Medellín. Y él en este texto nos habla prácticamente de cómo la intuición influye, digamos, en ese paso al rigor a través de toda la historia. De hecho, a través de que, desde que el hombre, desde que se sabe que el hombre existe. Entonces, nos habla, digamos, de esa época cuando el hombre era agricultor, pasa por todas las etapas, digamos, después de Cristo y llega pues, finalmente hasta explicar algunos aspectos interesantes de la intuición y su incidencia, por ejemplo, en aspectos teóricos de la relatividad, en aspectos teóricos de la mecánica cuántica, ¿sí? Dice que la intuición es como un punto de partida alcanzado por la percepción, del cual se puede seguir a la exploración de los mismos o nuevos saberes en el mismo dominio.
y dicen otra parte que la intuición está para construir conocimientos más profundos. Entonces, básicamente, digamos que esos son algunos referentes fuertes para este trabajo. Bueno, de alguna manera, entonces, pues aquí tengo a Ernst Mach. Ernst Mach es un físico y filósofo austriaco del siglo XX, parte del XXI. Y Mach, de alguna manera, en un texto que tiene, que se llama Conocimiento y Error, hace dos aseveraciones bien interesantes. El primero es que dice que es de las sensaciones y sus combinaciones de donde surgen los conceptos, ¿sí? Y que concibe la intuición como todo el sistema de las sensaciones coordinadas en el espacio del tiempo que nos ofrece el sentido de la vista, mediante el cual reconocemos con una ojeada, eso es fundamental, porque esa es la diferencia del conocimiento que se obtiene regularmente. Con una ojeada se reconoce la distribución de los cuerpos o sus movimientos recíprocos. Claro, está hablando de la intuición precisamente desde el punto de vista de las ciencias naturales, ¿cierto? Bien, es bien interesante el texto. De otro lado, hay otros antecedentes importantes, por ejemplo, esta tesis de Uldarico Víctor Malaspina Jurado, es profesor en el Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y su tesis se titula Intuición y rigor en la resolución de problemas de optimización, un análisis del enfoque entosemiótico de la cognición, instrucción matemática. Y él lo que hace simplemente es mostrar de manera muy tácita cómo gradualmente se va pasando para comprender y resolver problemas de optimización, cómo se va pasando de lo concreto, de lo intuitivo, de lo conjetural, precisamente a esa abstracción que tiene que ver con problemas de optimización. Bueno, pero vamos entonces aquí a mirar entonces ya algunos matemáticos, filósofos, físicos, que a través de la historia han tenido posturas un tanto opuestas en este sentido de la intuición. Porque hay que aceptar que la intuición ha sido para algunos una fuente básica del conocimiento, pero la intuición también ha sido rechazada por otros, porque se dice que es potencialmente engañosa para la búsqueda de la verdad. Entonces vienen Spinoza y Descartes. Spinoza, conocido también como Benedictus Spinoza, es un filósofo neerlandés, ¿sí?, del siglo XVII. Y Spinoza nos dice que, al igual que Descartes, porque digamos que en ese sentido habían, digamos, una congruencia de ideas, en las obras de ambos, ellos nos dicen que en un mundo engañoso y de interpretaciones inútiles, la intuición sigue siendo la última fuente confiable de verdades absolutas. Es interesante esta postura porque hay una defensa, digamos, a ultranza, digamos, de la intuición para la adquisición de conocimiento. Por su parte, Bergson es un filósofo y escritor francés, precisamente ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. Bergson nos dice que la intuición es más que un método, es decir, Bergson alcanza a decir que la intuición puede ser un método, pero es más que eso, es una especie de estrategia mental que precisamente permite alcanzar la ciencia de un fenómeno, ¿sí? Bien, viene ya Piaget. Entonces, digamos que las posiciones de Descartes, Spinoza y Bergson son, digamos, posiciones defensoras de la intuición como, digamos, medio de conocimiento. Pero viene Piaget, que también hace un desarrollo bastante interesante de la intuición, pero lo hace de una manera un poco más tímida entre esas dos posiciones, digamos, extremas. Precisamente, pues Piaget sabemos que nos habla pues de los 4 estadios del desarrollo cognitivo, y Piaget de alguna manera nos dice que la intuición es un cierto tipo de categorías cognitivas. Dice que las cogniciones que son aprendidas a priori son dadas por alguna necesidad de interpretación o justificación explícita, y entonces empieza a ser una clasificación inicial bastante simple. Nos habla de intuiciones espaciales y temporales, de intuiciones operacionales y empíricas, y de intuiciones puras. Volveremos sobre él en unos momentos cuando miremos, digamos, una clasificación interesante que él nos hace y muy exhaustiva. Bien, viene entonces precisamente Kant. Ya Kant, un filósofo alemán de la Ilustración, recordemos que fue considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna
y hasta de la filosofía universal, Kant de alguna manera tiene un significado más restrictivo de la intuición. Kant nos dice que la intuición es simplemente, así lo dice, simplemente la facultad a través de la cual los objetos son directamente aprehendidos, a diferencia de la facultad de comprender a través de lo que se llama conocimiento conceptual. Entonces, de alguna manera, pues él habla de intuición sensible, que es, digamos, la que le hace sentido. O sea, él dice, para mí existe la intuición sensible. Alguien puede comparar el peso de los objetos y tranquilamente decir, este pesa más que este. O puede comparar, digamos, el movimiento de los objetos y decir, este va más rápido que aquel. Pero también, digamos, menciona una intuición intelectual, pero la menciona diciendo que esa no existe, que eso ya es intelecto como tal, ¿sí? Porque conocer la realidad misma, digamos que es imposible. Por ejemplo, está en la intuición intelectual, entre comillas, el hecho de que cada natural tiene su sucesor, pero eso no tiene nada de intuición, eso simplemente es un conocimiento y no se lo atribuye la intuición. Entonces es bastante interesante porque es una posición, digamos, opuesta a la de los anteriores autores. De alguna manera, miremos que aquí hay entonces, hay una oposición, digámoslo así, en cuanto a la credibilidad de la intuición. Una que defiende la intuición simplemente como un sentido común, popular, primitivo, y otra que defiende la intuición como una conjetura global en donde a veces no se ofrece un porqué, ninguna justificación, pero funciona, ¿sí? Y Spinoza precisamente la defiende y me parece que es una frase bastante fuerte pero interesante. Y dice Spinoza que quizás se puede concebir la intuición como la más alta, digamos, la más alta forma de conocimiento a través de la cual se comprende la esencia de las cosas. Poincaré, digamos que es otro defensor. Poincaré es otro defensor de la intuición. Recordemos que Poincaré es un matemático, físico, científico, teórico y filósofo, un polímata francés, además, primo precisamente de un presidente en Francia, por allá, llamado Raymond Poincaré, y nos dice que no es posible realizar actividades creativas y genuinas en las ciencias y en las matemáticas sin la intuición. Pero Hans Hahn, ¿sí? Hans Hahn, quien, digamos, fue un matemático austriaco que hizo pues, muchas contribuciones en el campo de la topología, la teoría de conjuntos, el cálculo de variaciones, análisis real, teoría de orden, etcétera, etcétera, ya nos habla de alguna manera un poco más también restrictivo en el sentido de la intuición y nos dice que la intuición es principalmente una fuente de conceptos erróneos y que ojalá debiera ser eliminada de los trabajos científicos serios, ¿cierto? Entonces una posición bastante radical. Bien, bueno, entonces aquí viene Felix Klein también. Felix Klein fue un matemático alemán que demostró que las geometrías métricas, euclidianas, no euclidianas, digamos que son como casos particulares de la geometría proyectiva, ¿sí? Y nos habla de un refined intuition, es decir, una intuición refinada. Y en un artículo llamado, o de título, Intuir y formalizar, procesos coextensivos. Este artículo es de Luis Moreno Amella, publicado en marzo de 2014 en la revista Educación Matemática. Él nos habla de que no concede que la ciencia aritmetizada constituya la esencia de las matemáticas. Miren qué interesante esta posición. Dice, debo señalar del modo más enfático, si me permiten lo leo textualmente, debo señalar del modo más enfático que no es posible tratar exhaustivamente las matemáticas mediante el método deductivo exclusivamente, sino que aún hoy en día la intuición conserva su provincia. La investigación lógica tiene su lugar solo después que la intuición haya completado su trabajo de idealización. La intuición matemática parece íntimamente vinculada con las capacidades motoras y visuales. Entonces, digamos que es una posición también bien interesante. Y en este artículo de Luis Moreno, digamos que Klein alcanza como a comparar el asunto del paso de la intuición a la formalización como cuando una piedra, digamos, se procesa y da con un joyero avesado que la transforma en una piedra única y hermosa. Algo así es el ejemplo que nos da Klein. Bueno, ya viene pues también
este cubano, Ernest Sosa, Sosa nos dice que la intuición racional se puede definir como la facultad de comprender de forma no inferencial verdades necesarias relativamente simples, que es también una postura bastante interesante. Sosa está vivo todavía, está afincado en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ahora, nosotros sabemos que hay, digamos, a través de la historia que uno conoce, a través de su infancia, de la escolaridad que uno ha tenido, sabemos que nosotros de alguna manera nos tocó esa, digamos, esa tendencia del rigor de las matemáticas estructuradas, en donde casi que estaban de acuerdo con la postura de Hans cuando decía que la intuición debía ser eliminada y solamente pues era importante el rigor, la prueba, etcétera, etcétera. Sabemos que hay unos, habían, y todavía hay programas existentes en esa línea, digamos casi que burbaquianos, por no decirlo menos, pero yo creo que los programas han cambiado. Es decir, de alguna manera, no es que se haya quitado el rigor, sino que es otra manera de ver el rigor y la necesidad, digamos, de acudir a ciertas actividades de tipo concretas, de tipo experiencial, que permitan aflorar la intuición para poder, digamos, sentar mucho mejor los conceptos iniciales para poder abordar o dar la puerta de entrada o tener la puerta de entrada a la formalización. Entonces, digamos que yo creo que ahí hay una buena perspectiva en este sentido. Aunque de pronto yo diría que un tanto lenta, pero bueno, vamos por el camino. Bien, dicho entonces esto, hay algo importante que me parece fundamental decir, y es que ya hay unas áreas relacionadas con la intuición en el campo de la investigación. Precisamente está en la solución de problemas con las heurísticas, digámoslo así, con esquemas, digamos, anticipatorios, con las imágenes y modelos que tienen que ver con las representaciones intuitivas, se habla ya de modelos intuitivos, se habla hasta de didácticas intuitivas, se habla de pensamiento de imágenes, creencias y niveles de confidencia, desarrollo de estados de inteligencia, en el sentido de Piaget. Pero digamos de alguna manera que es difícil llegar en esta perspectiva, y dado lo que lo que he dicho anteriormente, es muy difícil llegar a una definición común de intuición, ¿cierto? Entonces, ¿por qué entonces mejor no rendirnos y eliminar el término intuición del vocabulario científico? ¿Cierto? Precisamente Fishbein en su texto nos hace dos preguntas importantes. Y una primera pregunta que nos hace es, ¿tienen estos fenómenos aparentemente muy diferentes llamados intuiciones algunas características básicas comunes o alguna semejanza familiar que pueda justificar precisamente la aceptación de la intuición como un concepto definible? Si la respuesta es sí, entonces entramos en una contradicción de las diversas oposiciones contrarias que hay, la intuición como un alto grado de conocimiento o la intuición potencialmente engañosa. Si la pregunta es no, entonces ¿cómo han funcionado tantos fenómenos, tantos descubrimientos, tantas innovaciones en el campo científico-tecnológico han funcionado sin de alguna manera ser probados, pero ya se sabía que funcionaban antes de probarlos, ¿cierto? Entonces ahí hay una dualidad bastante interesante, ¿sí? Bueno, vamos a una rápida clasificación de las intuiciones. Por ejemplo, digamos de alguna manera que Poincaré nos habla de tres tipos de intuiciones, unas relacionadas con los sentidos y la imaginación, otras relacionadas con las expresadas en inducción empírica y otras relacionadas con el número puro, que ahí es donde hay un verdadero razonamiento matemático. Es decir, casi que del número puro, lo que llama Poincaré, básicamente es fuente de la inducción, de la misma inducción matemática. Esa es, digamos, una primera clasificación, la que hace Poincaré. Hay otro autor llamado Bam, que habla de una intuición objetiva, es decir, es una intuición que trata de la aprehensión inmediata del mundo externo. Hay otra subjetiva que trata de la aprehensión inmediata de ese yo, de ese mundo interno que tenemos cada uno. Y habla de una intuición orgánica en la que sujeto y objeto precisamente aparecen inmediatamente juntos en aprehensión. Es decir, se da esa relación entre lo subjetivo
y lo objetivo. Viene otra clasificación, que es la que hace Piaget, y genera, digamos, una dicotomía muy interesante entre intuiciones empíricas y intuiciones operacionales, ¿cierto? Entonces, digamos que en las empíricas es de alguna manera una evaluación de las propiedades físicas del objeto, a lo que se refería ahorita Kant cuando hablaba de la intuición sensible, que simplemente lo que pesa más, uno tranquilamente puede conjeturar qué pesa más que otro objeto, ¿sí? Digamos que son evidentes desde el punto de vista de lo sensitivo, pero las operacionales sí son las que tienen que ver más con el razonamiento matemático. Entonces nos habla, por ejemplo, de unas geométricas que tienen que ver con las imágenes, nos presentan un círculo y de una vez decimos, sí, es un círculo, ¿cierto? Otras que tienen que ver con los objetos discretos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una clasificación como tal, en la naturaleza, por ejemplo, en la biología, o una clasificación de los cuadriláteros, ahí ya una clasificación es realizada y la operación misma permanece esencialmente heterogénea. Entonces, ahí es cuando él habla de la intuición con objetos discretos. También nos habla de alguna manera de las pictóricas, que también, digamos, tienen que ver ya con algo relacionado con imágenes, pero que no son propiamente del campo de la geometría, y las intuiciones de la lógica matemáticas, que es, digamos, esa intuición en el campo del razonamiento matemático en el sentido estricto. Bien. Otra clasificación que nos hacen aquí es el asunto que tiene que ver con una clasificación basada en roles. Entonces, esta clasificación basada en roles nos habla de 4 tipos de intuiciones, unas afirmatorias, que es, digamos, de alguna manera donde el elemento solución está implícito. Por ejemplo, sabemos que por 2 puntos pasa una recta y solo una, que el grande casi siempre, entre comillas, casi siempre, porque todo el mundo pensaría que el todo es más grande que las partes, pero sabemos que en el campo de los números reales no es así. Otras, digamos, que son conjeturales, que tienen que ver con aquello que se hace explícito, pero que no involucra explícitamente una solución. Es decir, se tiene como el camino, se tiene como la sensación de respuesta, pero quizás ni sabría cómo llegar, ¿cierto? Las anticipatorias tienen que ver tanto con el momento de solución como con el marco de la solución. Es decir, tienen que ver con el camino hacia donde voy para resolver una situación, problema, como también tienen que ver con la llegada al problema, ¿sí? Y digamos que en las conclusivas, el individuo va más allá del esfuerzo de búsqueda analítica que se ha seguido de la intuición anticipatoria. Hay como una especie de flash y la intuición aparece intuitivamente cerrada y aceptada desde el punto de vista intrínseco. Miremos que las afirmatorias se pueden de alguna manera clasificar en semánticas, que son las que tienen significado con respecto a los conceptos. Por ejemplo, una línea recta tiene significado desde diferentes puntos de vista, un punto de vista conductual, una recta, o mejor, un segmento de recta está determinado por 2 puntos, o por una recta, por 2 puntos pasa una recta. Unas de luz nos dicen desde la primaria que unas de luz nos puede dar una idea de una recta, eso digamos que sería desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista gráfico, aquí lo tenemos. Una cuerda, por ejemplo, una cuerda, digamos, finamente templada, es otra idea de recta, y digamos que sería desde un punto de vista material funcional. El hecho de que haya un movimiento de un cuerpo en donde haya un cambio de velocidad, pues también hay una sensación de que hay una fuerza que está involucrada allí. No pasa lo mismo precisamente cuando un cuerpo va con velocidad constante, que el pensar, digamos, desde el punto de vista intuitivo, es una intuición que nos hace una mala jugada, el pensar que cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, ahí necesariamente interviene una fuerza, ¿cierto? Bien, la relacional es, digamos, aquella intuición que es expresada en declaraciones autoevidentes y de alguna manera autoconsistentes, por ejemplo, el quinto postulado de Euclides, ¿sí? Y las inferenciales, que hablan de 4, digamos, subcategorías, una de estructura inductiva,
que identifica una propiedad común, es una especie como de generalización, ¿sí? Entonces ya esto tiene que ver ya con el rigor un tanto, por ejemplo, la propiedad transitiva de la igualdad, por decir algo, ¿sí? Bueno, algo como eso. Digamos, de estructura deductiva, tiene que ver más, digamos, ya, no tanto como con la mostración, sino como con la demostración. Tiene un poquitico más de rigor, por ejemplo. Las ground o las comunes, digámoslo así, que son representaciones e interpretaciones básicas, digamos que tienen que ver con la infancia, son formadas por todos los miembros de una cierta cultura y digamos que tienen que ver como con la causalidad, con las propiedades físicas básicas. Y las individuales, que son, digamos, de alguna manera, están relacionadas con su vida de actividad. Entonces ya son, digamos, más del sentido popular, común. Vea, esta persona está mintiendo. Hombre, los americanos son ingenuos, los americanos son déspotas, etcétera, etcétera. Tiene que ver como con ese tipo de declaraciones. Hay que decir que estas dos últimas, las anticipatorias y las conclusivas, tienen que ver con los problem solving intuitions, que llaman en algunos textos. Es decir, las intuiciones relacionadas con la solución de problemas. Y por eso cobran sentido. Por eso se dice a veces que las intuiciones anticipatorias son las que se dan en esa etapa preliminar, global, que precede a la solución analítica de un problema, precisamente. En cambio, las conjeturales, digamos, perdón, las conclusivas tienen que ver más con las evaluaciones ad hoc y predicciones generales no incluidas precisamente o necesariamente en una actividad de resolución sistemática. Y, bueno, una quinta clasificación es basada en sus orígenes. Por ejemplo, se habla de las primarias, que se pueden dividir en dos, preoperacionales y operacionales. Estas ya tienen que ver más en el sentido de Piaget, con sus estadios de desarrollo cognitivo. En las primarias, la creencia cognitiva que se desarrolla independientemente de una instrucción sistemática se da como efecto precisamente de su experiencia personal, ¿sí? Entonces tiene que ver algo así como con las afirmatorias también. Hay que decir que esta clasificación, digamos, no es una clasificación mutuamente excluyente, ¿sí? Sino que es posible que en una clasificación haya una yuxtaposición con otra clasificación. Bien. Y se dice entonces que las primarias pueden ser preoperacionales, digamos, que tienen que ver con el error precisamente. Ahorita cuando yo les decía, usted le pregunta a un niño de sexto o séptimo en un análisis de procesos físicos si el cuerpo se está moviendo, tiene una fuerza y él casi que seguramente va a decir que sí, ¿cierto? Son preoperacionales porque ahí la intuición, repito, hace una mala jugada. Ya las operacionales tienen que ver más como con la conservación del volumen, la noción de número y cardinalidad, el asunto de la biyección entre dos conjuntos, una correspondencia, seriación, etcétera, etcétera. Las secundarias, digamos que también se le llama intuiciones de raíces no naturales, no son tan evidentes. No es evidente, por ejemplo, pensar en que un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo tenga 180 grados, ni tampoco es tan intuitivo pensar en que todos los números reales caben en cualquier subintervalo de reales, en cualquier intervalo, perdón, de números reales. Entonces, aquí, estas secundarias, digamos que son un tanto más elaboradas. Hay algo que me llama la atención en Hans Hahn, alguien que de pronto ahorita había mencionado y que se opone a la intuición, y es que Hans Hahn admite, digamos de manera muy implícita, que la intuición puede cambiar. Y habla de algo que se llama intuiciones de orden superior, que pueden estar formadas por una instrucción. Y por último, que las intuiciones correctas y científicamente validadas son un complemento esencial para el marco conceptual en educación matemática y ciencias. Eso lo dice Hans Hahn. La pregunta es, cuando habla de intuiciones de orden superior, entonces, ¿será que hay una jerarquía de intuiciones? Y a veces me pongo yo a pensar que de alguna manera nosotros cuando pasamos por la escolaridad, hay gente que tiene una intuición que uno no la tiene, que podría ser una intuición de orden superior, o uno podría tener una intuición de orden mediano o de orden bajo, porque son intuiciones que
que funcionan en el común de la gente, ¿sí? Pero bueno, es decir, no he visto esa clasificación en ninguna parte, pero el hecho de que utilice el término orden, una intuición de orden superior hace que, digamos, sea interesante reflexionarlo en el campo didáctico. Bien. En ese sentido, entonces, vamos entonces de alguna manera a mirar esta diapositiva. Bueno, esta digamos que es un resumen de la clasificación. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible entonces que un término tan confuso y brumoso reaparezca persistentemente una y otra vez con un papel tan preeminente en ámbitos tan importantes como la filosofía, las mismas ciencias, las matemáticas, la ética, el arte y la religión? ¿Sí? Entonces hay unos ejemplos muy interesantes que digamos, lo que estamos haciendo en el grupo de UMAR es mirar ciertos fenómenos, escoger unos fenómenos relevantes en los que podamos, digamos, hacer un análisis de esas intuiciones en algunos estudiantes. Por ejemplo, en la caída de los objetos, que hay una historia, todos la sabemos, bastante interesante, mil y tantos años, más de 15 siglos, creo yo, entre Aristóteles y Galileo, cuando Aristóteles no tenía en cuenta, digamos, la resistencia del aire, decía que los objetos pesados caían más rápido que los livianos, y cuando llega Galileo y habla ya del vacío, ¿sí? Y de alguna manera, ya con su nueva variable de la resistencia del aire, pues llega a la conclusión de que ambos objetos caen de la misma manera. O como, por ejemplo, explicarnos, por ejemplo, cómo un aeroplano con sus alas lo que hace es disminuir la presión en la parte superior para poder volar, que ese es el mismo principio cuando nosotros jugábamos, por ejemplo, con los avioncitos de papel. De hecho, no nos explicamos cómo la intuición juega un papel importante, por ejemplo, en los hermanos Wright, que son de Indiana, creo, de Estados Unidos, cuando en diciembre 17 de 1903 pudieron, digamos, de alguna manera llegar a este principio y pusieron, digamos, a volar ciertos artefactos o aeronaves en la época, ¿sí? Entonces resulta sorprendente. ¿Cómo, por ejemplo, explicar desde el punto de vista intuitivo? Esto no es fácil de entender, cómo una suma infinita con ciertas propiedades puede dar un número finito. Es decir, no todos los procesos de razonamiento infinito producen resultados infinitos. Entonces, en ese sentido, resulta interesante mirar, por ejemplo, si esto lo llevamos al plano geométrico, eh, por ejemplo, esta suma de fracciones pues puede estar representada por las áreas de estos peldaños o de estos rectángulos adyacentes los unos de los otros, en los que cada uno tiene la mitad de la altura del anterior y la base es igual. ¿Y cómo entonces podríamos imaginarnos infinitos peldaños, o sea, es decir, una superficie infinita, pero con un área finita? O cómo imaginarnos, por ejemplo, que el número de puntos, o digamos, no digamos el número de puntos, la cardinalidad de los reales, por ejemplo, es el mismo cardinal de cualquier subconjunto, ya lo habíamos dicho, y entonces, mediante algo visual, podríamos hacer esa correspondencia entre los puntos de una circunferencia y los puntos de la misma recta real, y podríamos, digamos, mostrarlo de alguna manera. ¿Cómo llegar, por ejemplo, cómo llegar a pensar que el ángulo de tiro de 45 grados me da el alcance máximo si estamos hablando del mismo nivel? Por ejemplo, yo lo digo con toda sinceridad, esto no lo intuí, esto me lo contaron por allá en grado décimo, y bueno, y otros, digamos, posiblemente lo pueden intuir, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Será que hay unas intuiciones de orden, no diría yo de orden superior, sino aquí unas intuiciones de orden medio que uno ni siquiera alcanzaría? Y aquí, pues digamos, esta gráfica es el fundamento de mi tesis doctoral, cuando yo hablaba de la relación inversa entre cuadraturas y tangentes, como por ejemplo Apolonio, 300 años antes de Cristo, ya estaba digamos, con los conceptos del momento, ya estaba hallando aproximaciones de áreas bajo curvas, y cómo otros autores, otros matemáticos, aparte, nada que ver los unos con los otros, ya estaban hablando de las derivadas, de los cambios instantáneos, que pues un cambio instantáneo, por ejemplo, la fuerza es un cambio instantáneo del trabajo a través de una distancia recorrida, el impulso como un cambio del momento,
la velocidad como un cambio instantáneo de posición con respecto al tiempo, etcétera, etcétera. Y eso tenía que ver como con la derivada, con la recta tangente de una curva en un punto. Y a mí me dicen esas interpretaciones geométricas, yo digo, nada que ver. Y de hecho pasaron muchos años hasta que en el siglo XVII, con los duros Leibniz, Newton, claro, ya Oresme en el siglo XIV ya había empezado a intuir, porque hay escritos donde ya intuía que había una relación entre las áreas bajo las curvas, lo que llamamos cuadraturas, y las pendientes de rectas tangentes, pero que uno en este momento ni siquiera se alcanza a imaginar cómo pudieron, digamos, entrelazar ya en 1600, 300 años después de que lo haya intuido Oresme, Barrow, y ya Newton finalmente le da como ese carácter infinitesimal a esa relación que finalmente llamamos el teorema fundamental del cálculo. Son cosas que a mí, pues, por lo menos, eh, para mí son inimaginables, ¿sí? Pero bueno. Bueno, ¿cómo imaginar, por ejemplo, la velocidad del Sol? Se dice que, es decir, de hecho, los planetas no tienen una trayectoria elíptica, sino en espiral, y digamos todo este sistema solar va a una velocidad de aproximadamente 800 kilómetros por hora, perdón, 800.000 kilómetros por hora, más o menos son 220 kilómetros por cada segundo, ¿sí? Y algo nada intuitivo, lo que tiene que ver con la mecánica cuántica. Cuando se somete, por ejemplo, la cajita que genera el átomo a las cajas, cuando se mide el control, es decir, cuando se tiene control de dónde está el átomo y se dispara la pantalla, se ve que hay una gráfica como que la que se muestra aquí en esta pantalla del experimento número 2, pero cuando no hay un control, podemos observar, digamos, 4 concentraciones y pareciera ser que el átomo está en las 2 cajas simultáneamente, que ahí es, digamos, ese es el principio, digamos, mostrado de una manera muy didáctica al principio de la mecánica cuántica. Bueno, todo esto resulta, lo que quiero hacer es un contraste entre lo que puede ser más intuitivo y menos intuitivo. Pero ¿será que tenemos que desechar lo menos intuitivo o lo que está en una intuición de orden superior desde el punto de vista didáctico? Bueno, aquí está lo de Newton, la caída de la manzana, que sabemos que eso es controvertido porque en realidad, pues, en las obras de Newton no hay registros de que él haya mencionado esto, pero si fue así, bueno, a ver, es algo muy intuitivo llegar entonces a una ley, ¿cierto?, de gravitación universal, por ejemplo, o el Eureka, por ejemplo, de Arquímedes con, digamos, el volumen en relación con la fuerza boyante o fuerza de empuje que llamamos en un líquido, ¿sí? Bueno, son aspectos que son interesantes. Hay algo que nos ha llamado mucho la atención y quizás es la fuente de inspiración, digamos, de trabajar en esto de la intuición. Revisando un texto de ecuaciones diferenciales de Denis Hill, resulta que en ese texto les cuento que tenemos un registro de lo siguiente. En ese texto hablamos de dos ediciones, la 7ª edición y la 9ª edición. Y resulta que en la 7ª edición la palabra intuición aparece en 7 veces. Y hablan de algo muy interesante que es la intuición educada, ¿sí? Pero también hay otro término utilizado que es la intuición física. Y lo utilizan para poder explicar cómo esa solución, si a uno casi que no se la muestran, eso le está diciendo el autor a uno, vea, si no le mostramos esto, usted no va a ser capaz de resolverlo. Entonces dice, la idea fundamental detrás de este método es una conjetura acerca de la forma de que su P en realidad una intuición educada, motivada por las clases de funciones que forman la función de entrada. Y dice más adelante, como se mencionó, la forma que se supone para la solución particular de sub P es una intuición educada, no es una intuición a ciegas. Muy interesante. Es decir, eso habría que cogerlo con pinzas, porque, digamos, el autor, de alguna manera, lo que está aceptando es que hay situaciones, problemas que no serían resueltos si no nos los mostraran, como también demostraciones que no serían resueltos de la noche a la mañana si no nos los mostraran, y que ya no las tendríamos que aprender para poder presentar un parcial, como les pasa a nuestros estudiantes. Dice, esta intuición educada debe considerar no solo los tipos de funciones que forman la g de x, sino también, como se ve en el ejemplo 4, las funciones que conforman la función complementaria de y sub c. Y también utilizan en ambos textos, en la 7ª edición y la 9ª edición, utilizan en 2 veces, en la 7ª edición utilizan el término intuición física. Y en la 9ª edición, perdón, en la 9ª edición la utilizan 2 veces, intuición física, y en la 7ª edición la utilizan 3 veces.
Bueno, entonces podemos hablar de una intuición física, es decir, hablamos de una intuición física, es el de conceptos físicos, no del cuerpo físico como tal. Bueno, es interesante. Bueno, ya entonces voy más rápido. En este sentido, entonces, a ver, digamos que nosotros hemos llegado a unas conclusiones que tienen que ver con algunas implicaciones pedagógicas, que tienen que ver con la comprensión y con la conceptualización. Aunque no me voy a detener aquí en una diferencia entre conceptualización y comprensión, sino que lo vamos a dejar como un término que es utilizado en algunos modelos en ciencias naturales, en otros modelos en matemáticas, algunos hablan de comprensión y conceptualización, pero podría ser también una interesante discusión en un momento posterior, mirar a ver cuáles serían las diferencias, cuál, digamos, subyace a la otra, digámoslo así. Pero viene este asunto. ¿Será que se puede comprender sin intuir e intuir sin comprender? Es una pregunta que puede quedar abierta, pero que algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, a ver, miremos ejemplos, ¿cierto? Que eso sería, digamos, un motivo muy interesante de investigación. Una segunda implicación pedagógica es, por ejemplo, el asunto de que en educación vale la pena problematizar, limpiar el término intuición. Pensamos desde el grupo que de alguna manera es una posición también que la he hecho personal y creo que el grupo de educación matemática también está de acuerdo, en este sentido hemos llegado a un acuerdo, hay que limpiar el término intuición. Pensamos que el término intuición de alguna manera, si bien no caemos en el otro extremo de defender la ultranza y que sin intuición no podemos comprender, no estamos diciendo eso, pero sí pensamos que de alguna manera la intuición puede ser empleada, bien utilizada, puede ser empleada de alguna manera con ventajas muy, muy interesantes en el ámbito didáctico y pedagógico. Tanto en las ciencias naturales, puede ser hasta en la misma química, la misma biología, como en las matemáticas. Pero ¿por qué no en otras áreas? Bueno, quedaría abierto el asunto. El concepto intuitivo es una puerta de entrada para la abstracción, la formalización, de eso estamos completamente seguros. No estamos diciendo, repito, que es una condición necesaria, pero tampoco estamos diciendo que no es necesario, ¿sí? Estamos en esa discusión. Y que es necesario evaluar hasta qué punto llega la intuición para iniciar la abstracción, porque también pensamos que la intuición en un momento dado puede no ser, digamos, puede no ser conveniente, digámoslo así, para la comprensión de algunos conceptos en algún momento. Es decir, la intuición tiene que llegar hasta su punto y el maestro es quien debe evaluar hasta dónde lo concreto, pasar de lo concreto a la intuición y de la intuición a la formalización. Porque ya vemos y hemos visto que la intuición no siempre nos funciona, ¿cierto? Bueno, pero pueden ser también estados complementarios, que es lo que de alguna manera postulamos. Bueno, más rápidamente, no estamos hablando de cosas distintas. Miren que en este momento no estamos hablando de competencias, modelo Stelmasachi, que es esa integración, esa interdisciplinariedad, esas heurísticas, desempeños, aquí se me fue una palabrita. Bueno, no estamos hablando de cosas distintas, ¿cierto? Estamos hablando, digamos, que el purismo por sí solo no tiene sentido si no tiene una aplicabilidad. Y ahí, digamos que el modelo Stelmasachi juega un papel importante, el asunto de las competencias, saber y aplicar, saber y aplicar. Que la enseñanza netamente tradicional cercena la intuición y por tanto la creatividad y capacidad de conocer, de eso sí estamos seguros, ¿sí? Procurar las actividades iniciales y de motivación antes de entrar en materia. Creo que vamos a pasos muy lentos, pero creo que ha habido un cambio. No podemos decir que en este momento impera una enseñanza tradicional. Quisiéramos que, digamos, el cambio fuera más rápido y eso no quiere decir que la enseñanza tradicional sea mala. No, no estoy diciendo eso, sino que, digamos, sí hay que contrarrestar ciertas viejas prácticas por unas nuevas prácticas que permitan que el estudiante de alguna manera desarrolle esa capacidad de innovación, de creación, producto precisamente, creemos, de la intuición. Convertir las intuiciones que juegan sucio en obstáculos cognitivos o epistemológicos para comprender. Entonces aquí viene Gastón Bachelard, cuando nos dice que los obstáculos en el proceso de comprensión no deben ser evitados, precisamente deben ser propiciados, porque cuando se propician y finalmente el estudiante cae en cuenta de su error, es donde finalmente se da la comprensión. Entonces, aquí hay un asunto importante y es que la intuición, de alguna manera, cuando nos juega sucio, tiene que ser empleada, ¿sí? Precisamente para hacer dar
para dar cuenta, o que ese estudiante se dé cuenta, o que esa persona que está comprendiendo se dé cuenta de su error y poder volver y retomar, digamos, ese proceso de comprensión de una manera correcta. Y dice que para propiciar comprensión es necesario concebir el conocimiento intuitivo como una mixtura entre el background, ese conocimiento primitivo, experiencial, etcétera, etcétera, con las habilidades del estudiante. Patrick Suppes, digamos que es muy contundente. Este es un autor precisamente de un libro de lógica, y es muy contundente cuando afirma que él él dice, y él considera como necesario el entrenamiento de la intuición para encontrar y escribir pruebas matemáticas, pero también para enseñar el conocimiento intuitivo en la geometría o en los sistemas de números reales. Es decir, me parece una afirmación muy contundente que quería también aquí ponerla, digamos, en el tapete. Bueno, Guy Claston tiene en su texto, el capítulo 9, lo llama Intuición, la fuerza del pensamiento laxo, y él dice que, digamos, de alguna manera nos tenemos que centrar más que en el resultado, en el camino hacia el resultado. Y él lo dice pues de manera ya mucho más elegante, dice que hay que buscar nuevas formas de concebir el problema, más que de resolver el mismo problema. Es un asunto interesante. Bueno, y aquí tenemos varios marcos teóricos que han sido fundamentales en las ciencias naturales, en las matemáticas, por ejemplo, el marco de enseñanza para la comprensión, ¿sí? Donde postula cualidades, niveles, dimensiones, elementos, el mismo modelo educativo de Frankel que habla de razonamiento, habla de insight, precisamente, ese insight, ese bombillazo, y habla de unos niveles, unos estadios judiciales en los que precisamente se habla del reconocimiento básico, perdón, el reconocimiento de los conceptos básicos con los que vamos a trabajar, que de alguna manera tienen que ver con la intuición. Por su parte, por ejemplo, Piriquieren también hablan de un estadio inicial o de un estrato, de un nivel inicial que lo llaman conocimiento primitivo. Y de alguna manera todos en estos marcos, digamos, para la comprensión, hablan de un estadio inicial precisamente en los que se le da prioridad a esa parte inicial. También, pues, cómo dejar de lado la teoría de los campos conceptuales de Bernois, ¿cierto? En las que esa triada de situaciones, de esquemas, de invariantes operatorios hace de alguna manera una tríada fundamental para la comprensión precisamente de conceptos matemáticos, pero también de conceptos en las ciencias naturales. Y finalmente, quiero destacar un artículo que fue publicado ahora en el 2019 por dos autores, uno de apellido Gómez, este de apellido Gómez es psicólogo de la Universidad EAFIT de aquí en Medellín, es psicólogo, y este otro psicólogo Manrique, que no recuerdo, él es psicólogo, creo que estadounidense, y ellos publican un artículo llamado Técnicas para formar la intuición en la caja de herramientas adaptativa. La caja de herramientas adaptativa, de hecho, es una estrategia muy interesante de Gerd Girenser. Gerd Girenser pues, es un psicólogo alemán, ¿sí? En el que digamos que se idea esta genialidad de la caja de herramientas precisamente como instrumento para poder desarrollar, o sea, él va más allá, para poder desarrollar la intuición para la toma de decisiones precisamente, ¿sí? Y entonces, Gigerenzer habla de que la intuición parte de cuatro aspectos, uno de las reacciones instintivas, otro de los heurísticos, otro de las capacidades evolucionadas, otro de las estructuras ambientales, y dice que en el proceso, digamos, para poder desarrollar esa intuición, tenemos, digamos, cuatro heurísticos fundamentales de los cuales nos podemos valer en el aula de clase. El primero es la toma de decisiones basada en la ignorancia. A veces cuando el cúmulo de conocimientos, digamos, excede, digamos, los límites de algún sistema en nuestra cabeza, parece ser que se convierten en obstáculos para poder, digamos, conocer otras etapas del fenómeno. Entonces,
dice que hay que tener básicamente cierto grado de ignorancia para poder tener apertura precisamente en la toma de decisiones, ¿sí? Y que eso es un elemento fundamental, un heurístico fundamental precisamente para tomar decisiones, digamos, acertadas, basándonos en la intuición. No sé si escucharon un meme hace poco donde dice el mapa, profe, el mapa mental hay que hacerlo en el cuaderno o solo en la mente, ¿sí? Es algo interesante, pues lo coloco ahí a modo jocoso porque de alguna manera pues, ya raya, ¿cierto? En el exceso, digamos, de, de falta, digamos, de contexto en cuanto a esa afirmación. La toma de decisiones por una razón que se fundamenta en una razón bien fundamentada, pero de acuerdo a las capacidades que tenga el estudiante. Observamos que hay muchachos muy gráficos, otros muy experimentales, otros muy analíticos, y desde esas mismas perspectivas, dada una situación problema, los muchachos con sus experiencias desde un punto de vista intuitivo podrían llegar finalmente a una solución de un problema sin necesidad de recurrir a procedimientos, digamos, de tipo riguroso, ¿sí? Los heurísticos de eliminación, que son los que tienen que ver con cuando yo no, digamos, no estoy seguro digamos, de la respuesta a una situación, pues yo empiezo a explorar caminos en los que se me cierra la puerta y digo, este no puede ser, este no puede ser. Y finalmente llego, digamos, a una respuesta correcta. Digamos que es un heurístico también fundamental. Y aquí se me viene a la cabeza cuando los muchachos, digamos, no saben la respuesta ante una pregunta de opción única, perdón, opción múltiple con única respuesta, pero por el tal descartes que llaman ellos, llegan a la respuesta correcta, que ese es un heurístico totalmente válido. Y el heurístico de satisfacibles, en el que se aprovechan, digamos, esas capacidades de los estudiantes, pero se van generando, van emergiendo, digamos, otros intereses a medida que se va, de alguna manera, interactuando con el fenómeno en particular. Bueno, hay que decir que en este momento tenemos 2 trabajos de grado en proceso de evaluación, uno que ya, del que ya nos dieron el resultado, el otro no, en el contexto de la licenciatura en Matemáticas y Física, las prácticas pedagógicas. Uno que tiene que ver con el acercamiento a la construcción de esquemas como parte de la conceptualización del equilibrio mecánico desde una perspectiva intuitiva, y el otro que tiene que ver con la conceptualización de la cantidad de movimiento a partir de la intuición bajo el análisis de invariantes operatorios en el marco de la teoría de los campos conceptuales. El segundo trabajo están nuestros 2 estudiantes, Isabel León y Rubén Ríos. Y el primero, pues están nuestros estudiantes Jenny Mendoza, Carlos Mario Perdomo y José Sosa, ¿sí? Bueno, ya entonces digamos que estos son como los primeros pinitos a nivel, digamos, de un trabajo de grado sobre los cuales hemos trabajado de alguna manera el asunto de la intuición. Nuestra hipótesis entonces es que el uso del conocimiento intuitivo es particularmente útil para influir en la comprensión conceptual de los estudiantes a partir de actividades heurísticas que permitan desarrollar la construcción del concepto, y que la intuición como tema de investigación cada vez cobra mayor valor. Termino con esta frase: intuición es eso que sabes, que no sabes, cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes. Bueno, esta es alguna bibliografía y bueno, yo les agradezco mucho el haberme escuchado en esta socialización. Para mí pues es muy grato poder compartir con ustedes estos primeros pinitos en esta línea que, repito, ha sido muy controvertida, pero que la idea es, digamos, sacar algún provecho desde el punto de vista investigativo en esta línea. Muchas gracias. A Vanessa, a Tarsilo, a Jaime, muchas gracias por darme la oportunidad. René, muchas gracias a ti por compartirnos todos estos conocimientos. Muy, muy interesante y valiosa toda esta información que nos has presentado. Quiero entonces abrir la participación de los profes y estudiantes que nos acompañan. Preguntas para el profesor René, comentarios sobre la presentación. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta y es del profesor Rubén Henao, y es ¿por qué en lógica y teoría de conjuntos no se estudia la intuición? Pues voy más allá, pues porque ya prácticamente pareciera ser que salió de los lineamientos curriculares y de los estándares curriculares, además. Pero creo que esto hay que entenderlo desde otra perspectiva. Creo que
pues quiere uno pensar precisamente que no aparece muy explícitamente porque pareciera ser que permea, digamos, todos los 5 pensamientos que se deben, digamos, desarrollar en algún momento en la escuela básica y la media. Y de alguna manera este asunto precisamente de la lógica que está escondido desafortunadamente, pero que se debiera desarrollar a través de todos los pensamientos, digamos que desde el punto de vista histórico ha reñido precisamente con el asunto de la intuición. Entonces creo que ahí hay algo de vieja data que de alguna manera no nos permite colocar de manera explícita el asunto de la intuición, porque desde hace muchos años, siglos, ha sido, digamos, aporreado el término, ¿sí? Pensaría yo que ahí se debe básicamente a eso. Sin embargo, pienso que cuando los lineamientos curriculares, el Ministerio de Educación, los estándares básicos hablan de lo concreto, de lo pictórico, ahí hay algo que tenemos que interpretar los profesores, que aunque no nos digan que es intuición, ahí hay algo que tenemos que rescatar de intuición. Precisamente lo que queremos a futuro, yo creo que en un mediano, yo creo hasta largo plazo, precisamente qué bueno que la intuición como tal fuera utilizada como una herramienta pedagógica precisamente para detectar cuándo, digamos, esas ideas de carácter intuitivo pueden de alguna manera ofrecer un camino alternativo y por qué no un camino mucho más fácil para la comprensión conceptual. Entonces yo diría que quisiéramos pensar que la intuición como tal no está, pero digamos que con esto lo que queremos es que se empiece, digamos, a reflexionar sobre su posible implementación y a tratar de extraer lo que hay escrito desde el punto de vista legal, dónde podría estar de manera implícita este asunto de la intuición. Gracias, René. Aquí tenemos otra pregunta y es de la profe Mónica Cardona y es si hay trabajos en los que se relaciona el papel de la intuición para la construcción de analogías en ciencias. Sí, de hecho, el capítulo 12 de Intuition in Science of Mathematics and Mathematics de Ephraim Fishbein, el capítulo 12 precisamente habla de modelos analógicos, ¿cierto? Modelos y analogías. Y ahí todo el capítulo 12 nos hace una clasificación de posibles analogías y cuáles esas analogías podrían estar directamente relacionadas con la intuición y cuáles no. Entonces nos hablan de unas analogías intramatemáticas, otras analogías que tienen que ver desde las matemáticas con el mundo externo, y es un asunto bien interesante que sería otro desarrollo, pero sí, el mismo texto de Fishbein en su capítulo 12 lo explica de manera muy clara y muy extensa, además. Muy bien, no sé si hay más participaciones, pueden abrir sus micrófonos y participar directamente. Mientras tanto, René, yo quiero plantearte una pregunta y es en este contexto de la nueva normalidad y todos estos retos que nos está presentando el tema de una pandemia. ¿Qué papel tiene la intuición en esta nueva normalidad educativa? ¿Cómo puede apoyarnos en estos procesos que estamos viviendo? Pues, profe, voy a hacer hasta de pronto un poquitico que fuerte, digamos, en la aseveración que voy a hacer, pero a veces me estoy dando cuenta que pareciera ser que a veces nosotros en la escuela, entre los estudiantes, pareciera ser que más tiempo en la escuela, como que menos tiempo tendrían para crear, para innovar, para que ellos mismos exploren. Alguien me hacía una pregunta en el colombiano, en una entrevista hace por ahí quizás 2 meses, recién entrada la pandemia, que si yo estaba muy preocupado por la calidad de la educación. Y yo digo, pues si calidad de la educación va a ser la respuesta certera a unas pruebas estandarizadas o quizás internacionales y mirar cuántas preguntas buenas tiene, pues eso sí se ve afectado. Pero para mí eso no es solamente calidad de la educación. ¿Quién se está preguntando en este momento por el grado de los estudiantes están adquiriendo? Digamos, por los valores que están adquiriendo por el solo hecho de que cuando están en el colegio 6 horas no quieren nada de profesor, no quieren nada de escuela y en este momento están valorando estar socializándose con sus profesores, con sus compañeros. Lo que pueden estar explorando en la red en este momento. Yo me quedo asombrado, por ejemplo, en el caso pues, particular de mi hija, cuando mi hija se le triplicó el trabajo, pero ella está constantemente, por ejemplo, mirando, explorando en la red, ya dice que sabe programar en PowerPoint, programar entre comillas, y uno no se imagina cómo,
pero la interacción con las amiguitas, con los compañeros, me ha parecido a mí a veces, pues por eso digo que suena y ahí me estoy castigando yo, porque yo trabajo en institución educativa, pareciera ser como si nosotros el tiempo que están nuestros estudiantes con la enseñanza tradicional excesiva que tenemos, de alguna manera estamos cercenando otros espacios en los que los muchachos pueden interactuar de manera mucho más rápida y mucho más certera. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas interacciones autónomas, de alguna manera, están posibilitando cierto grado como de actuación propia. Y eso seguramente para mí hace que desarrolle ciertos tipos de intuición, ¿sí? Más que quizás lo que podemos nosotros hacer en la misma institución educativa. Por supuesto, yo no estoy, digamos, subvalorando lo que hacemos en las instituciones educativas. No, es decir, para mí la presencialidad es fundamental, pero el fenómeno que se está dando en este momento es interesante, ¿cierto? Entonces, digamos que este asunto hace que se den unos fenómenos nuevos y la intuición yo creo que está jugando un papel importante en estos momentos, sobre todo por la autonomía que tiene el estudiante en este momento. Muy bien, gracias. Gracias, René, por esa respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas en este momento, entonces quiero agradecer a todos los participantes, a los profes, estudiantes, a todos quienes nos acompañaron en este espacio, sobre todo a ti, René, por la generosidad, por este tiempo que nos regalas tan valioso y por abrirnos como las perspectivas de las oportunidades que hay en esta línea de investigación. Por Un supuesto, Vanessa, que abrazo. estos son los primeros pinitos. Hay mucho más por recorrer. Aquí, pues yo lo digo con toda la humildad del caso, apenas estamos iniciando. Hay muchos campos por explorar, pero creo que es un buen potencial para investigar a futuro y la idea es que nos vamos compartiendo este tipo de aspectos teóricos. Muchas gracias por la oportunidad a ti, a los demás profes que me acompañaron, a Tarsilo y a Jaime Andrés. Ok, bueno, y los invitamos a estar atentos a las demás conferencias que se van a estar programando desde la licenciatura en física, a compartirla con sus compañeros, con sus profesores y con todos los invitados que puedan estar interesados. Y los invito a encender sus cámaras para despedirnos de este espacio. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Que estén bien.